Saludos, muy buenas noches, bienvenidos. Sesión intensa también hoy en el Congreso de los Diputados en la segunda jornada del debate sobre el Estado de la Nación. Al finalizar el debate, el presidente Zapatero abandonó el hemiciclo con cara de satisfacción, pero eso sí, sin hacer declaraciones. Al ser preguntado por los medios sobre un balance del debate, respondió que lo haga Rubalcaba, que caminaba a su lado. No, ¿Que va a tener apoyo después de este debate? Que lo haga Rubalcaba, No, presidente. No, yo no. Balance. Gracias. De la Vega también hizo declaraciones en el mismo sentido y dijo que haría valoraciones mañana viernes. De forma parecida se mostraron también otros miembros del gobierno como Manuel Chávez, Moratinos, Trinidad Jiménez o Carmen Chacón. Mañana haré el balance. Muchas gracias. Yo creo que, yo he sacado una conclusión. No hay un líder de la oposición, no hay una oposición para los momentos que está viviendo España y mucho menos hay una persona que pueda tener capacidad en la oposición, el señor Rajoy, para ser presidente del gobierno. ¿Quién cree que dará apoyo al presidente para seguir con su política? ¿Perdón? ¿Quién cree que dará apoyo al presidente para...? No lo sé, eso ya lo veremos en la semana próxima. Muy positivo, sí. Pues la portavoz del Grupo Parlamentario Popular del Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, le pide al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, que sea valiente y convoque elecciones para que el pueblo pueda elegir el programa que considere que va a ayudar a salir de la crisis. La Popular ha criticado la falta de medidas del Gobierno en estos meses y afirma que este país no puede continuar así 2 años más. Por eso ve necesario que Zapatero, cueste lo que le cueste a él y a los ciudadanos, convoque elecciones. Este país no aguanta así 2 años, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo que debería hacer el presidente del gobierno, cueste lo que cueste a él, pero no a los españoles, es convocar unas elecciones. Ayer vimos a un presidente del gobierno que no propuso nada, eso sí, nos hizo un anuncio, que pedirá nuevos sacrificios en los presupuestos generales del Estado. Que sea valiente, que vaya a unas elecciones y que los ciudadanos elijan qué programa, qué forma de liderazgo y qué manera de gobernar quieren para pasar el tiempo que queda de esta crisis. Y los sindicatos también han mostrado su opinión sobre el debate del Estado de la Nación. Lo han hecho en una rueda de prensa en la sede andalucista en Sevilla. Comisiones Obreras y UGT, que siguen recabando apoyos para la huelga general del 29 de septiembre, han vuelto a defender su postura ante esta convocatoria de huelga. También han mostrado su defensa a que Cajasur sea adjudicada a Unicaja o Cajasol, de forma que se refuerce el sistema financiero de Andalucía. Son algunos de los temas destacados del día, les contamos más de inmediato. Antes hacemos un repaso por otras noticias de la jornada. Las telecomunicaciones siguen siendo el sector más denunciado por los consumidores, según se desprende del informe de Facua Consumidores en Acción. Un niño de 11 años salva a otro de morir ahogado. Se ha convertido en todo un héroe. El Salvador se dio cuenta de que el otro niño aguantaba demasiado tiempo debajo del agua. Y muchas personas han denunciado entradas falsas que dejaron sin final a decenas de seguidores. Los afectados aseguran haber pasado el peor día de sus vidas. Hoy concluía el debate sobre el Estado de la Nación. Ayer la situación económica del país sin duda debía ser el tema central. Lo que ocurre es que el presidente del Gobierno no adelantaba ninguna nueva medida para salir de la crisis. Tan solo se limitó a hacer balance del trabajo del Gobierno en el último año. Lo que sí protagonizó la intervención de Zapatero fue la sentencia sobre el Estatuto de Cataluña. Tras el discurso de apertura del debate sobre el Estado de la Nación, que le ha cosechado no pocas críticas al presidente del Gobierno, esta tarde le tocaba intervenir a los partidos de la oposición. Mariano Rajoy ha sido muy duro en una intervención en la que acusó a Zapatero de reaccionar un año tarde en lo que a medidas para afrontar la crisis se refiere o de engañar a todo el mundo en el asunto del Estatuto. Señoría, si esto es lo que había que hacer, ¿para qué nos ha hecho perder un año? ¿No estaban las cosas suficientemente mal hace 12 meses? La intervención de Rajoy concluía de manera contundente. El mejor servicio que puede hacer al país para cortar este calvario es disolver el Parlamento y convocar elecciones generales.
Zapatero ha respondido alegando que al PP solo le interesan sus intereses políticos y no los intereses de España. En estos 2 años he hecho todas las cosas que pensaba que necesitaba España. Durante estos 2 años usted solo ha hecho las cosas que creía que le convenía a sus intereses políticos y a los de su partido. Y ante la petición de la convocatoria de elecciones sentenciaba así. Usted tiene en sus manos el instrumento de la moción de censura. Si usted es coherente, claro, que para subir aquí a presentar una moción de censura hay que tener un programa y el valor de explicarlo a los ciudadanos. Después de este tenso cruce de palabras, durante las cuales el presidente de la Cámara, José Bono, ha tenido que poner orden, le tocó el turno a Ciu. En un tono mucho más sosegado, Durán y Lleida reprochó a Zapatero que no haya defendido el estatut como había prometido. En definitiva, poco entusiasmo y poco compromiso con el estatuto por el partido y gobierno del PSOE, que durante la tramitación parlamentaria y la posterior del recurso de inconstitucionalidad fue sembrando el camino de semillas que han germinado y hasta han florecido ahora en la sentencia. Por otro lado, expuso una serie de propuestas para afrontar la crisis y pidió al presidente que esté a la altura de las circunstancias y adopte reformas basadas en el consenso. Como se acabó también, le ruego atención a mis palabras, esperar de Convergencia y Unió lo mismo que en el pasado. Y eso limita, contra nuestro deseo, contra el mío propio, muy a pesar nuestro, muy a pesar de nuestro grupo parlamentario, la capacidad de compromiso. Ante las últimas palabras de Durán y Lleida, Zapatero afirmó que harían todo lo posible para recuperar la confianza y expresó su firme compromiso con la defensa de la identidad de Cataluña. Y después de esto, las reacciones sobre el discurso. Llamazares acusa a Zapatero de pasarse a la derecha, pero por otra parte, Herrera, portavoz de ICV, pide la reforma de la ley que rige el Tribunal Constitucional. Creo que el discurso del presidente ha sido más que previsible. Más que previsible porque su retórica en torno al estatuto la ha vuelto a concretar con una de esas frases largas que uno no sabe qué quiere decir. Creo que el presidente no ha entendido lo que pasó el otro día en Cataluña y cómo se siente el pueblo de Cataluña. Que hoy no se trata solo de respetar lo que el pueblo siente, sino de entender que se tiene que cambiar el Tribunal Constitucional, reformar la ley que lo rige, incluso reformar la Constitución. En el Ecuador de la legislatura, José Luis Rodríguez Zapatero se pasa con armas y bagajes al terreno de la derecha. Zapatero no será recordado como el político que puso en marcha políticas sociales o defendió a los trabajadores, sino será recordado como el político que en circunstancias difíciles recurre a lo más fácil, ser fuerte con los débiles y ser débil con los fuertes. El presidente del Gobierno, con la fe del converso, ha asumido el programa del Partido Popular, el programa de la derecha, lo que es peor, sin el Partido Popular, sin la derecha. Y entre las reacciones del grupo mixto al discurso del jefe del Ejecutivo surgió desacuerdo generalizado. La portavoz de UPyD, Rosa Díez, consideró que el presidente del Gobierno parece vivir entre la ficción y el desacato. También la portavoz de Coalición Canaria, Ana Oramas, mostró su preocupación ante el discurso del presidente del Gobierno. Carlos Salvador, de Unión y Pueblo Navarro, confesó el desasosiego que le produjo esta intervención. Entra en contradicción con el hecho de que el presidente se haya inhibido de defender un estatuto que él mismo promovió, se haya inhibido de propiciar la revisión del Tribunal Constitucional. Es un discurso que confirma el giro antisocial que el presidente y el Gobierno pretende imprimir a sus políticas. No anuncia ninguna iniciativa legislativa, ninguna medida, ningún proyecto. Y sobre todo preocupada porque lo que ha hecho el presidente es valorar, después de un año, donde la gran pregunta de los ciudadanos y de las fuerzas políticas es ¿estamos mejor que hace un año? La respuesta clara es que no. El único anuncio que ha hecho el presidente son dos, que encima debe preocuparnos a todos. Que en el último trimestre subirá el paro y que nos preparemos para los presupuestos porque habrá que hacer más reducciones. Podríamos resumir su discurso como un discurso entre la ficción y el desacato. Pero yo creo que sigue sin entender que el momento histórico que vivimos exige un liderazgo mayor y un acuerdo en esos temas tan importantes. No podemos estar trabajando en congelar los sueldos a una parte de la sociedad mientras no acometemos, como digo, reformas en quienes son los responsables primeros que no únicos, que es el sistema financiero de esta situación y circunstancia que vivimos.
Pues un tenso debate vivido ayer dentro del hemiciclo y las reacciones no se han hecho esperar. Varios medios decantan la victoria al líder de los populares, Mariano Rajoy. A Zapatero tras su intervención solo le han llovido las críticas desde todos los frentes políticos. Hoy continúa el debate sobre el estado de la nación, una segunda parte marcada por la intervención del grupo mixto, pero aún colea el enfrentamiento entre el líder del Partido Popular, Mariano Rajoy, y el jefe del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero. Un debate bronco y sin anuncios del que el presidente del Gobierno ha asegurado sentirse muy satisfecho. ¿Satisfecho de este primer día de debate? Sí, bastante. No, esto no es de ganador o perdedor, pero creo que es justo mis ideas, como hemos visto lo que veníamos viendo, que hay un gobierno con aciertos errores que toma decisiones y se el interés general un poco más. La portavoz del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, Soraya Sáez de Santamaría, le ha pedido al presidente del Gobierno que sea valiente, que convoque elecciones para que el pueblo pueda elegir el programa que considere que va a ayudar a salir de la crisis. La Popular ha criticado la falta de medidas del Gobierno en estos meses y afirma que este país no puede continuar así 2 años más. Este país no aguanta así 2 años, estoy totalmente de acuerdo con usted. Y lo que debería hacer el presidente del Gobierno, cueste lo que cueste a él, pero no a los españoles, es convocar unas elecciones. Ayer vimos a un presidente del Gobierno que no propuso nada, eso sí, nos hizo un anuncio, que pedirá nuevos sacrificios en los presupuestos generales del Estado. Que sea valiente, que vaya a unas elecciones y que los ciudadanos elijan qué programa, qué forma de liderazgo y qué manera de gobernar quieren para pasar el tiempo que queda de esta crisis. Un debate el de ayer al que la mayoría de los medios de comunicación dan la victoria al líder de los populares. Zapatero, sin embargo, no ha salido airoso del encuentro y las reacciones de los grupos políticos así lo atestiguan. El Gobierno ya no recaba ningún apoyo ni existe ningún tipo de palabra de elogio para la desastrosa gestión del Gobierno. Y lo más destacable de esta segunda jornada del debate sobre el estado de la nación ha sido la intervención del presidente del Gobierno. Zapatero ha afirmado que su Gobierno velará por la nueva ley de salud sexual e interrupción voluntaria del embarazo se aplique en todos los territorios y todas las comunidades autónomas. El presidente del Gobierno se ha referido a la reforma de las pensiones y ha afirmado que hay que adecuar nuestro sistema de pensiones a la realidad demográfica. Además, ha ratificado que la reforma del sistema de pensiones español es necesaria y más necesaria que nunca ahora. En otro orden de cosas, Zapatero ha asegurado en el Congreso que la reforma de la ley de los órganos de representación de las cajas de ahorro requiere abrir las entidades al capital privado porque, si no, de lo contrario, supondría condenar a una parte de ellas a una muerte dulce. Como tienen en gran medida las cajas y las entidades, tenemos que abrir la posibilidad para la participación de inversión privada. Lo otro sería condenar, lo otro sería dejar como están las cajas, sería condenar a una parte de ellas a una muerte dulce, con las consecuencias tan graves para el sistema y para los ciudadanos. Y Comisiones Obreras y UGT en Andalucía han mostrado su defensa de que Cajasur sea adjudicada a Unicaja o Cajasol. Los sindicatos han mostrado también su postura en este asunto en una rueda de prensa en la sede del Partido Andalucista. Los representantes sindicales también han arremetido contra el Gobierno por su plan de austeridad. Sobre el debate del Estado de la Nación afirman que Zapatero ha vuelto a quedar en evidencia y ha lamentado que la pérdida de derechos sociales. Los sindicatos Comisiones Obreras y UGT en Andalucía han mostrado su defensa de que Cajasur sea adjudicada a Unicaja o Cajasol de forma que se refuerce el sistema financiero de la comunidad autónoma. En este sentido, el secretario general de Comisiones Obreras en Andalucía, Francisco Carbonero, ha señalado que de no ser así su sindicato pedirá explicaciones al Banco de España y al Ministerio de Economía y Hacienda. Carbonero también ha arremetido contra el Gobierno por su plan de austeridad. Sobre el debate del Estado de la Nación, Carbonero ha afirmado que el jefe del Ejecutivo ha vuelto a quedar en evidencia y ha lamentado la pérdida de derechos sociales. El Gobierno de España, a quien le hacemos la huelga y contra las políticas que desarrolla, es contra quien hacemos la huelga. Comisiones Obreras y la Unión General de Trabajadores hacemos una huelga contra las políticas de recortes de derechos del Gobierno de España. Ayer defraudó al menos a Comisiones Obreras el presidente del Gobierno en el debate del Estado de la Nación. No hizo ningún anuncio
de cambio en la rectificación de los recortes de derechos que le está haciendo a los trabajadores, sino que tuvo una reafirmación a las políticas, desde nuestro punto de vista, de esquilmar los derechos conseguidos en muchos años de democracia y de lucha por muchas personas en nuestro país. Por su parte, el vicesecretario general de Relaciones Laborales de UGT, Dionisio Valverde, ha apuntado que si el sistema financiero andaluz fuera más fuerte, se podría haber acometido políticas de contratación público-privada para generar empleo y superar el plan de ajuste de inversiones del Gobierno en Andalucía. El vicesecretario tampoco se olvidaba del discurso del presidente en el debate del Estado. El Gobierno ha hecho dos elementos en esta semana seguida. Lo primero que ha hecho ha sido hacer una reforma por vía del decreto ley de la ley de caja, donde privatiza claramente las cajas de ahorro de toda España. Y la otra es una reforma del sistema de pensiones, donde pretende privatizar también el sistema de pensiones. Y con el discurso de ayer y sus intervenciones, porque no solamente es el discurso, sino cuando se entra en debate y se desmenuzan las cuestiones, pues efectivamente va a pasar a la historia, porque ha sido el que ha puesto las bases para acabar con el estado de bienestar. Los sindicatos han realizado estas declaraciones tras reunirse con el grupo andalucista en el marco de las reuniones con los partidos políticos andaluces previa a la huelga general convocada para el próximo 29 de septiembre. Las telecomunicaciones siguen siendo el sector más denunciado por los consumidores, según se desprende del informe de Facua Consumidores en Acción sobre el primer semestre de 2010. Le siguen los servicios bancarios con un 8,9%, que han pasado de la tercera a la segunda posición, subiendo más de 1 punto, y las administraciones públicas con una subida de 2,5 puntos. La causa más aludida en el sector de telefonía es la dificultad para tramitar las bajas, casi 1 de cada 3 denuncias. El 30% estuvo motivada por abusos y fraudes en los servicios de telefonía fija y móvil. En los últimos años, en cuanto a las denuncias de los consumidores, porque hay un aumento de sus irregularidades igualmente, y este año, por primera vez en este balance semestral, nos encontramos con un sector que no tiene nada que ver con las empresas, sino que son las propias administraciones públicas las más denunciadas por los consumidores por irregularidades, errores, anomalías en sus procedimientos sancionadores. Y hablando de reclamaciones y de irregularidades, muchas han sucedido en torno al Mundial de Fútbol. Por ejemplo, muchas entradas falsas que dejaron sin final a decenas de seguidores. Los afectados aseguran haber pasado el peor día de sus vidas y están dispuestos a emprender acciones legales. Entradas como estas, falsas, han hecho que decenas de aficionados no hayan tenido motivos para estar contentos con la gran final del domingo. Un grupo de cerca de 250 aficionados viajó hasta Sudáfrica para quedarse a las puertas del estadio. Otros, con más suerte, tuvieron que desembolsar cantidades importantes de dinero para poder disfrutar del partido. Salíamos de unas 80-90 personas que volvimos al aeropuerto, vimos los 10 últimos minutos de la prórroga en el aeropuerto. Había una chica de la organización, que esta chica iba y venía diciendo que las entradas las traía un coche de la FIFA, que luego las traía un directivo de su agencia de viajes. Camino del estadio, que íbamos toda la marea roja, a animar a nuestra selección, a ver qué nos encontramos en el campo. Esta chica se pone a llorar diciendo que no había sacado las entradas porque tenía 140 entradas y éramos más de 300 personas. Entonces, claro, ahí ya la gente se pone violenta, intenta agredirla, a mí me empujaron contra una valla metálica y ya la gente estaba fuera de sí, o sea, fue algo vergonzoso. Yo pagué $600 por la entrada, hubo gente que llegó a pagar hasta 1.500 euros. La agencia de viajes asegura que también es víctima, ya que fueron estafados a su vez por un mayorista noruego. No, desde luego, Kangaroo Viajes va a intentar tomar acciones legales contra la empresa que nos proporcionó las entradas, a ver si de alguna forma podemos llegar a resarcir a todo el mundo, incluso por los malos momentos pasados en Sudáfrica. Los afectados están dispuestos a emprender las acciones legales que sean necesarias. Pasamos el peor día de nuestras vidas. Eso no hay dinero que lo paguen. Queremos que paguen los que nos han cometido esa estafa. Desde Facua, la recomendación es clara:
Todos los afectados le tienen directamente que reclamar a la agencia todo el dinero, transporte, manutención, el importe de las entradas evidentemente, y la agencia les tiene que responder, independientemente de que ahora Kangaroo denuncie a un tercero, le pida responsabilidades. Una experiencia para olvidar en el día más importante del fútbol español. Pasamos mi hermana, yo y mi prima. Y mi hermana se dio cuenta de que había un nene que aguantaba mucho la respiración. Entonces esperamos un ratillo y cuando vimos que no sacaba la cabeza, le dije, ¿me tiro? Y me dijeron que sí, me tiré. Lo cogí, me lo llevé un poco para acá, ya la socorrista se tiró al agua y ya se lo sacó. Pues nada, yo vi al niño que estaba flotando, pero claro, como hace muchas veces he muerto, pues no, le presté atención, pero no lo suficiente. Hice un barrido hacia la piscina, hacia la otra punta de la piscina, y cuando me voy a mirar ya no lo vi. Y fue que se había hundido. Había mucha gente delante y no lo vi. Vi que José lo tenía en brazos, y fue ya cuando me tiré por ahí y lo saqué fuera, ya empecé a reanimarlo. Fue rápido, a la tercera tanda de compresión en el pecho ya empezó a expulsar el agua y a respirar por sí mismo. Fue rápido. Este chico que han oído, José Antonio Martínez, tiene tan solo 11 años y se ha convertido en el héroe del verano de su pueblo, Torredonjimeno, en Jaén. Gracias a este héroe todo quedó en un susto. Estaba bañándose en la piscina municipal cuando vio que un pequeño de 4 años estaba en el fondo de la piscina. No dudó en tirarse al agua para rescatarlo. La socorrista llegó a tiempo para hacerle la respiración cardiopulmonar. Hay que recordar las precauciones que hay que tener este verano, sobre todo con los más pequeños, también con las personas mayores, en este lugar de encuentro y de diversión como son las piscinas. Y estaban tan tranquilos en la playa cuando escucharon esto. Por favor, sálganse del agua, tiburón a la vista. Por favor, sálganse del agua, tiburón a la vista. Eran las voces de un socorrista alertando de la presencia de un tiburón en la playa de San Roque, en Cádiz. Alguien dio la voz de alarma al 112. Protección Civil, a instancias de la Guardia Civil, procedió a evacuar la playa. El tiburón estuvo muy cerca de la orilla, nadando en bucles hasta que desapareció. Sacando todo el mundo del agua y empezamos a seguirlo dando mucha vuelta al tiburón. Pero puede ser que esté perdido o que tenga algún golpe y que se haya acercado a la playa, porque ayer estuvo bastante cerca, que estuvo a un par de metros, 3 metros de la orilla. Incluso uno de los vigilantes nuestros fue paralelo a la playa. Era un tiburoncito pequeño, finito, y tendría unos 80 centímetros más o menos, 85 más o menos. Y vamos tranquilos, la verdad. A mí me hizo mucha gracia. Yo no me he preocupado mucho porque quizás no me vaya a bañar. Y un hombre de 45 años y vecino de Villanueva del Río de Minas, en Sevilla, ha pasado 5 días perdido en el interior de un agujero de 3,5 metros. Totalmente a oscuras, sin luz, ni agua, ni comida, ha conseguido sobrevivir. Paseaba por un descampado en el que había una fábrica a medio construir cuando se produjo este accidente. Cayó en el socavón y ha estado 5 días. Una botella, una media horita de agua. Entonces. Anda. Como todos los días hacía. Llamó a emergencia, nos llamó a mí, llamó a mi pareja, llamó a sus amigos, a su hija, a todo el mundo. Y como no había cobertura, pues que ni nos imaginamos que estuviera aquí. Miramos en todos los pozos, no estaba en ninguno, y cuando ya nos dio por mirar en el último, ya lo escuchamos. Me preguntó si España había ganado, porque se lo perdió. Y en Valencia, 4 heridos en el derrumbe de una iglesia. Los bomberos trabajan aún en el desescombro. Afortunadamente no hay que lamentar daños mayores. 4 personas han resultado heridas al venirse abajo el techo de la iglesia de Albusech, en Valencia, durante un oficio religioso. Todos los afectados fueron trasladados al hospital y se encuentran bien. El alcalde explica cómo fue el momento en el que se produjo este derrumbe parcial. El cura de Masó Cesar, que ejercía la misa porque el de aquí estaba de ejercicios espirituales, ha dicho que era más o menos por el Padre Nuestro. Han oído un crujido, han quedado mirando arriba y dice que al minuto, ¡pum!, el derrumbe. Los vecinos tienen sus teorías. Lo que pasa es que cuando el terremoto que hubo aquí hará cosa de un año, no sé, es que el tiempo se me pasa, que hubo un poco aquí en el pueblo, un poco de terremoto. Yo digo, si puede ser que a lo mejor los cimientos llegan un poquito. Efectivos de los cuerpos de bomberos de los parques de Sagunto y de la Pobla de Farnals trabajan aún en el desescombro.
La petrolera BP ha comenzado a probar de forma a taponar el pozo del vertido, así que se continúa saliendo por las aperturas laterales del sistema. Ahora deben comprobar si el pozo aguantará la presión. BP busca una solución definitiva para detener el vertido en el Golfo de México. La solución puede estar en la tercera campana de contención instalada sobre la fuga. Las pruebas ya han comenzado con el objetivo de verificar si el pozo Macondo aguantará la presión una vez taponado, como pretende hacer la petrolera británica. El test puede durar entre 6 y 48 horas y nada está ganado. Es una operación altamente complicada. Sería una noticia estupenda poder cerrar el pozo, pero no creo que podamos cantar victoria todavía. Necesitamos tomar todas las precauciones posibles y esperar, sobre todo, a tener los datos empíricos de la medición de presión y la lectura de las informaciones sísmicas del lecho marino. El crudo continúa saliendo por las aperturas laterales del sistema, pero no por la parte superior. Se está midiendo actualmente la presión que se registra en el pozo tras el cierre de la válvula. Si es demasiado baja, indicaría que hay otras fugas en el pozo. Si es excesivamente alta, existe el peligro de que la presión abra grietas subterráneas. Y seguimos hablándoles de la petrolera porque se enfrenta, por otra parte, a otra marea negra. La secretaria de Estado Hillary Clinton ha pedido una investigación sobre el papel oscuro que la petrolera pudo jugar en la liberación del lidio Al-Megrahi. BP se enfrenta a otra marea negra que puede resultar aún más nefasta para su reputación. La secretaria de Estado norteamericana Hillary Clinton apoya la apertura de una investigación sobre el papel oscuro que la petrolera pudo haber jugado en la liberación del libio Al-Megrahi. El único condenado por el atentado de Lockerbie fue liberado en 2009 por el Reino Unido por razones humanitarias. Ahora, un grupo de senadores estadounidenses afirma que la verdadera razón fue otra. Si se prueba que BP tuvo acceso a los yacimientos de crudo libios utilizando la liberación de un asesino de masas como mercancía de trueque, no puede haber dudas de que tiene las manos manchadas de sangre. La acusación es la siguiente. BP habría presionado al gobierno británico de Gordon Brown para excarcelar a Al-Megrahi por razones de salud, ya que tenía un cáncer de próstata terminal. A cambio, la compañía habría tenido acceso preferencial a las reservas petrolíferas libias. Y vamos a conocer la previsión del tiempo para las próximas horas. Pocos cambios durante la jornada del viernes, alternancia de nubes con claros en el litoral cantábrico con probabilidad de precipitaciones muy débiles en la comunidad gallega, especialmente durante la mañana. Por lo demás, sin cambios, con cielos poco nubosos o despejados de forma generalizada en todo el país. Las temperaturas máximas en Andalucía alcanzarán los 38 grados en zonas como Sevilla, Córdoba o Jaén, así que tendremos bastante sol en zonas altas también del interior de la comunidad. En la depresión del Guadalquivir se esperan cielos sin nubes. Y para marcharnos no vamos a ir a ningún museo, nos vamos directamente, nos quedamos con uno de los mayores tesoros y espectáculos que nos ofrece la naturaleza, una puesta de sol. El castillo de Santa Catalina da la bienvenida al verano con las puestas de sol. La semana pasada abrió la temporada Violeta Sánchez, circo al compás del ocaso que dan un valor añadido a esta propuesta que en esta edición proporcionará una gran diversidad de géneros musicales en diferentes orígenes. Nono García y Carmelo Muriel materializaron este propósito en la segunda noche. Guitarra española de la mano del artista barbateño, unida al sitar y al bansuri del músico gaditano que dieron el toque oriental. Amigos que comparten su música y el sentimiento nostálgico de que los sones de sus cuerdas y sus vientos pueden unir Oriente y Occidente. Incursionando en el flamenco, en el cante fondo, sobre todo en la tradición popular y viajando un poquito hacia el Oriente. Hay que dejarse ir como el viento y la marea, que no lo puedes cambiar, ¿no? Un reencuentro de músicos piñoneros, como ellos se reconocen, que se inició en el último trabajo del flautista gaditano. En el Jardín de las Naranjas, Muriel se aferra al cante jondo, pero en el formato musical. Desde las cantiñas a las alegrías, la voz de sus flautas recorre los cantes de ida y vuelta con el acompañamiento de Nono en la guitarra que trae el flamenco, Piet Vierbis con trabajo y Juan Sainz a la batería, que utilizaron el jazz como base de la mezcla de estas fusiones. Una herramienta muy buena para poder
poder abordar este rollo, ¿no? de coger los cantes y hacerlo de manera instrumental, ¿no? Aunque todo no es cante lo que hay en el disco en concreto, ¿no? Un dúo que redescubre sus propias habilidades. Dicen que les queda aún proyectos que intercambiar y experiencias que compartir, y que el camino no quedará en esta puesta de sol, aunque puede ser uno de los lugares que mejor exprese su manera de hacer música y la compenetración de sus sones entre Oriente y Occidente. Con estas imágenes nos marchamos. Nosotros volvemos mañana, no lo olviden. Muy buenas noches, que descansen.